tecnología, por una parte, pues la deconstruimos porque nos oponemos a la obsolescencia programada, nos oponemos a la imposición de no lo puedes abrir, no puedes violar la garantía y demás, pero también hay una parte que es más complicada, que es también lo que hemos visto es que estadísticamente hay muchos más hombres que estudian ciencias, materias de ciencia o ingeniería, ¿no? Ciencia, ingeniería y matemáticas, esto que le llaman STEM. Hay muy pocas mujeres que se interesan por los temas. Digo, yo te digo un ejemplo, yo estudié en Alemania, donde dice, ay, no, Alemania ya hay igualdad. Había 300 hombres y 3 mujeres en toda la carrera, ¿no? De ingeniería mecánica. En México, pues es similar. Entonces, aquí sí hay también un tema de una de las misiones, o creo que de las cosas pendientes que tenemos en el movimiento Maker, que es cómo hacemos que más mujeres se integren al movimiento, ¿no? Digo, lamentablemente pasa, ¿no? De chiquito como niño, tu papá te dice, a ver, cabrón, vente, toma, aunque sea nada más alúmbrame, ¿no? Pero a ver, alumbra, ¿no? Y alumbras a tu papá mientras hace algo. Y a las niñas no. Ahí es donde desde ahí hay que jalarlas. Oye, vente, ¿no? Aprende. Eh, Dentro de los maker spaces, generar y buscar siempre crear espacios inclusivos. Así como no queremos una opresión de la tecnología cerrada, tampoco queremos que se vuelva un espacio masculino, ¿no? O sea, sí hay que deconstruir muchísimo ahí y nos hace falta mucho trabajo, ¿no? O sea, creo que desde entre makers, ¿no? De que de repente no nos echamos la mano y que nos burlamos de que uno no sabe algo, hasta te digo, el tema de la integración y de que tenemos que integrar muchísimo pues la equidad de género, ¿no? Y que cada vez más mujeres entren a estos temas, ¿no? Tecnológicos. Y en ese sentido, ¿ves también que existe algún sesgo, como por ejemplo entre una escuela privada en una ciudad como, no sé, la Ciudad de México o en eh, Guadalajara, o, digo, una urbe, pues, en una zona metropolitana, y por ejemplo, lo que podría suceder en la Sierra de Oaxaca o lo que podría suceder en Chiapas, Guerrero, ¿no? En comunidades muy alejadas? Sí y no. O sea, sí porque obviamente una escuela, el primer colegio con un makerspace en Latinoamérica fue un colegio hebreo aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe. No, un colegio pues en la zona más de mayor nivel socioeconómico de México, ¿no? Pero como es obvio, ¿no? Obviamente la herramienta es cara, convencer a tus maestros es difícil, etcétera, etcétera. Pues obviamente un colegio de este perfil pues fue el primero. Hay muchos colegios a nivel México y ahorita he contabilizado entre 150 y 180 espacios maker en escuelas. Ahorita, pues, lamentablemente cerrado por todo este tema, pero ahí están, ¿no? Entonces, pero te decía que sí, ¿no? Sí lo hay, obviamente, por razones lógicas, pero también hay ejemplos muy padres. En la secundaria técnica de San Cristóbal, la 128, el profe Gerardo, por ejemplo, que es un mega maker, él con sus medios se ha movido para meter temas que comúnmente solo ven en escuelas elite, él ya lo está viendo en su escuela, ¿no? O sea, por ejemplo, él está viendo en su clase de informática Raspberry Pi, ¿no? Esta tarjeta de computadora de $35. Él es de los primeros que empezó con la iniciativa de clubes de código que son apoyados por Raspberry Pi. Él lo empezó ya hace 3 años más o menos. Entonces te digo, lo padre de la democratización tecnológica que busca el movimiento maker es que personas como este profe pueda llegar y irse a internet y decir, ¿sabes qué? Yo me compro 10 Arduinos con mi salario y mañana empiezo a dar Arduino, ¿no? Y están haciendo proyectos de huertos automatizados, están haciendo Python, o sea, están haciendo cosas bien interesantes con eso, ¿no? Entonces, ahí creo que es lo padre de un movimiento así, ¿no? O sea, sí, claro, una escuela de alto nivel puede tener makerspace con impresoras 3D cortado a láser, pero la herramienta está ahí, ¿no? La herramienta está ahí y hay alternativas siempre más económicas, ¿no? Estoy hablando de que, por ejemplo, ahorita estoy jugando con una tarjeta que se llama Halo Code, que tiene internet, que trae Wi-Fi y bueno, está increíble la tarjeta. Y bueno, esa le puede servir a alguien que pueda comprarla. Pero si quieres aprender cosas similares, te puedes comprar un Arduino genérico.
y los encuentras hasta en 50 pesos. Entonces, aquí creo que es una de las cosas padres, ¿no? Que los mismos temas se pueden ver desde ángulos distintos, ¿no? Y creo que ha sido de las grandes ventajas de este movimiento. De acuerdo. Oye, ¿y se puede pensar en una especie de coordinación? Digo, está muy bien la cuestión del hazlo tú mismo, está muy bien la cuestión de la autogestión, pero ¿se podría pensar en una política maker, o sea, una política educativa maker? Sí, completamente, completamente. De hecho, hacia allá vamos, ¿no? Por ahí tengo ese hashtag de un maker en cada barrio y esa es la idea. Mira, el movimiento maker surge primordialmente no en la escuela, sino surge, yo siento que como una utopía de cómo se va a ver la nueva industria. O sea, si la industria hasta ahora es centralizada, o sea, tú tienes tu pequeña fábrica o tu fábrica grande y todo se hace ahí, todo se centralizó. Hoy en día todo se centralizó en Asia, en su momento todo estaba centralizado en Reino Unido. Ahora con la fabricación digital, ahora con impresoras 3D de 3,000, de 4,000 pesos, mucha gente puede fabricar cosas de manera local. Entonces, la idea, yo lo siento social, política, en un inicio era la descentralización, la relocalización de la industria. ¿Qué está pasando? Que pues se han visto las ventajas, digamos que pedagógicas de esta metodología y de este mindset, de esta manera de pensar. Totalmente. De hecho, te digo, yo creo que las escuelas se dieron cuenta ahora en la pandemia que muchas materias no tienen sentido darse en un salón. O sea, no sé, creo que hay muchas materias que bien se pueden dar en línea. Muchas materias bien se pueden dar de manera asíncrona. No forzosamente tengo que estar como profesor en vivo con los alumnos. Puede haber también modalidades. Lo que sí creo que sigue habiendo y que sí va a haber siempre la necesidad es poder ir al espacio físico de interacción. Entonces, yo lo que espero que aprendamos en la parte educativa es que tal vez todo se va a volver un proyecto. O sea, yo me imagino una escuela en la cual no hay materias, sino las materias son parte, o digamos que los objetivos o los temas de las materias se van tocando a través de proyectos. Por ejemplo, hemos hecho este proyecto de radio que se llama Radio Pi, que hacemos radio, hacemos desde escribir nuestra escaleta, desde los géneros de la radio, desde cómo escribir, hasta tú hacer tu propia emisora de radio con una Raspberry Pi. Eso tiene que ver con español. Si tú les pones que hablen de un tema, hagan un programa histórico, pues le metes historia. Entonces, ya no hay necesidad, o sea, esta clase frontal donde el profe te empieza a decir cosas, ya no tiene nada de sentido. Entonces yo creo que hay que voltear a ver a los espacios, yo creo que los espacios maker se van a comer a la escuela y nos vamos a ver en las escuelas no para sentarnos a escuchar a alguien hablar, sino para materializar proyectos en los cuales apliquemos los temas, ¿no? Entonces, yo creo y espero que hacia allá vaya. Sé que, digo, ahorita el tema de la pandemia nos forzó a digitalizarlo todo. He trabajado con muchos maestros, yo tenía algunos maestros, como hay maestros increíbles, hay maestros que se negaban completamente a lo digital y no les quedó de otra. Entonces, ojalá regresemos, conforme se pueda regresar, regresemos a la escuela y la reconstruyamos, ¿no? Hacia otro paradigma. Que la realidad sea otra, ¿no? Y qué mejor si la mezclamos ahora con una perspectiva de pedagogía crítica, ¿no? Por ejemplo, con, Exacto. retomando a Freire, ¿no? Así Ahora, es. eh, recientemente en redes hubo un poco de revuelo. Bueno, hubo revuelo, ¿no? Porque se hablaba de que como parte de la aprobación del Tratado de América del Norte, del TEMEC, eh, se hablaba de una prohibición de las reparaciones, una prohibición de este tipo de cosas que creo que van totalmente en sintonía con este movimiento, ¿no? ¿Qué perspectiva nos puedes brindar sobre esto? Pues mira, ahí ha pasado mucho. Por una parte, algunas organizaciones se dieron cuenta que hay una posibilidad eh, que gracias a esta nueva legislación del TEMEC, el hecho de violar garantías para reparación o violar candados digitales signifique o tenga una repercusión legal. La realidad es que hoy en día ya existen muchas de esas cosas. El tema es que no sé si llamarle persecución, no hay consecuencias. O sea, y digo, creo que como mexicanos lo sabemos, el tema de la piratería
está en todos lados y hay muy pocas repercusiones. Sí se persigue, pero no hay tantas repercusiones. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Y qué pasa un poquito con las legislaciones que se quieren cabildear y que se quieren imponer en México? Un caso muy sonado es el caso de John Deere, de los tractores, del venadito verde. Tú para poder reparar un tractor John Deere necesitas un software. Normalmente ves que le conectas ya los tractores modernos, como los carros modernos, se les conecta una computadora y esa computadora ya te dice el diagnóstico. Pues bueno, John Deere no da acceso público a esas computadoras ni a ni a ese diagnóstico. Entonces, los granjeros que compran un tractor John Deere, que hace años o llevan años reparándolos por generaciones, ahora en los nuevos modelos ya no pueden. Entonces, ahí es un poquito, ahí pareciera que las empresas ya te están, así como en el software te venden licencias, ahora también ya el hardware es una licencia. Entonces, por ejemplo, solo John Deere puede repararlo. Y por ahí en el artículo que escribí acerca de Freire y el movimiento Maker, viene el ejemplo de un libro, ¿no? Que dice, oye, un bochito lo reparabas hasta con unas medias, ¿no? Se te rompía la banda y agarras unas medias o algo parecido y con eso jalaba el motor. Hoy en día un Mercedes-Benz se le baja el aceite y tienes que llevarlo al servicio. Entonces, o sea, el hecho de que esas restricciones también nos están haciendo, pues nos están limitando, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones que coinciden en que las reformas y la legislación que viene por el TEMEC puede llevar a esos extremos. ¿Cuál es mi toma en eso? Mi toma es que hay que organizarnos y mi toma es que debemos de tener un makerspace en cada barrio porque más allá de que el gobierno nos persiga o no en cierto momento, yo creo que no va a pasar, pero si pasara, pues de por sí ya tenemos un espacio, o sea, de por sí ya estamos reparando cosas, de por sí estamos volviéndonos más autónomos y obviamente pues ayudando al medio ambiente sin comprar tanto y pues apropiándonos de la tecnología. Entonces, pues yo creo que es una excelente excusa, pase o no pase, para organizarse y para formar espacios makers, ¿no? Que al final fungen como centros culturales, fungen como centros sociales y educativos. Y es algo al final que es muy, muy difícil de controlar, ¿no? O sea, puede estar prohibido, pero de todos modos se va a seguir haciendo, ¿no? Incluso Así es. ahora me vino a la cabeza algo que dice Richard Stallman, ¿no? Incluso él dice que no se debe considerar piratería a la cuestión de, no se debe aceptar la analogía de la piratería a esta cuestión de la reproducción de algo, ¿no? Porque él dice, pues estás comparando con asaltar un barco, ¿no? Estás dándole una connotación negativa cuando en muchas ocasiones pues es un acto de compartir, ¿no? Digo, puede ser una cuestión comercial, pero en muchas ocasiones también puede ser que le dices a tu amigo, oye, mira, pues escucha este disco que yo ya escuché y se lo compartes, ¿no? Y no tendría por qué ser considerado peyorativamente, ¿no? Piratería. Sí, y además hoy en día está padre porque hay muchos modelos. O sea, hoy en día hay muchos modelos también en el cual no te tienes que pelear. O sea, el ser open source tampoco es pelearte con que necesitas dinero para existir. O sea, el caso de Arduino, ¿no? O sea, Arduino existe como marca. Y hay gente que no tiene ganas o tiempo para hacerlo, pues entonces lo compra. Y ahí sigue siendo un negocio y está bien. Pero así como eso, hay gente que lo rehace y hace sus propias placas, ¿no? Lo mismo pasa ya con muchas cosas, ¿no? Mucho software libre que te da la opción de donar. No sé, creo que ahí es importante que nos pongamos como en ese punto, como decir, bueno, pues hay que ver nuevas maneras de compartir y de hacer tecnología y cultura, ¿no? Sin cerrarnos tanto al tema del copyright, que en Estados Unidos es ridículo. O sea, si en un restaurante cantan la canción de Happy Birthday, los puede demandar Disney, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, también llegan a un absurdo en el cual pues nadie avanza y al final solo las empresas grandes que tienen todo, que son dueñas de todos los derechos, pues digamos que van adelante. De acuerdo, Gus, pues te agradezco mucho el tiempo. Me gustaría, para cerrar, que nos platiques de qué iniciativas relacionadas a todo esto que estamos platicando nos recomiendas, de qué iniciativas nos recomiendas estar pendientes, ¿no? ¿Quién está haciendo cosas interesantes con respecto al movimiento maker, con respecto a esta transformación crítica de la realidad? Pues digo, creo que ahorita una de las cosas más padres que han sucedido es el movimiento de Coronavirus Makers ante gobiernos rebasados que
no podían proveer a los hospitales de protección, ¿no? Los makers se juntan sus impresoras, juntan sus capacidades y en 2 semanas, pues makers organizados autónomamente de toda la República y de todo el mundo comienzan a entregar de manera gratuita caretas, ¿no? O sea, ese creo que fue un ejemplo padrísimo. Yo estuve trabajando tanto en la parte de caretas como en la parte de desarrollo de respiradores de emergencia. En 3 días yo ya tenía contacto en un chat, estaba hablando en un Discord con los desarrolladores de España de ese respirador de emergencia. Digo, la verdad es que las crisis siempre enseñan cosas muy interesantes y para mí el movimiento de Coronavirus Makers, de todos los makers que estaban organizándose para proveer a personas, sobre todo en hospitales de primera línea de contacto de material, fue increíble, porque se demostró el potencial primero de los makers, segundo de la manufactura descentralizada. O sea, cómo, digo, ahorita ya hay miles de empresas que ya venden y ya es baratísimo, pero en un inicio, quien proveyó fueron pequeñas fábricas, ¿no? De individuos. Eso creo que todavía pocos nos hemos como parado a reflexionar de lo que pasó. El caso del respirador, del Prototify, lo pueden buscar como prototify.xyz, pues fue el éxito del prototipo que acabó siendo producido en la fábrica de SEAT. Cuando habíamos visto que una fábrica de carros del grupo de Volkswagen, que es grandísimo y es cerrado, empieza a fabricar en su línea un producto open source. Entonces eso creo que es bien importante como reflexionarlo y darle seguimiento. Otro proyecto que me gusta mucho se llama Open Source Ecology, que es un cuate, es un físico que está construyendo todas las máquinas desde cero, máquinas que se necesitan para reconstruir la civilización desde cero. Entonces, por ejemplo, construye una máquina para hacer ladrillos, un tractor, construye cosas así como muy básicas para la civilización. Eh, a pesar de que, digo, ya tiene todos los planos en línea, creo que igual ese proyecto es muy interesante para las personas que ahora como que buscan una alternativa. Creo que muchos después de esto estamos buscando justamente eso, ser más resilientes, ser más independientes tal vez del sistema urbano que es bien, bien delicado, algo pasa y de repente se acaba todo, digo, lo vivimos. Entonces creo que esos dos proyectos, Coronavirus Makers y Open Source Ecology, son dos proyectos como a mí se me hacen como muy interesantes. Uno que comprobó lo que se puede hacer y otro que le tira, ¿no? a un futuro, ¿no? Que no sabemos cómo nos va a tocar. De acuerdo, Gustavo, pues te agradezco mucho tu tiempo de nuevo y pues esperemos que en otra ocasión también podamos seguir platicando. Creo que quedan temas, ¿no? Como la obsolescencia programada, como la industria descentralizada, como la educación que viene, ¿no? O que debería, o que se propone que venga, ¿no? Y ese tipo de cosas. Creo que hay más temas, ¿no? Para seguir discutiendo ¿Seguro? en un futuro, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si tienes algún comentario final. Pues nada, digo, creo que lo más importante de esto es que siempre les digo, vivimos en el peor y en el mejor momento de la historia. O sea, como ahorita puede estar todo muy, muy, muy jodido, al mismo tiempo hay cosas muy padres. Tenemos esta máquina increíble que es el Internet y pues nos da acceso a todo. Entonces no se limiten, ¿no? Ahora sí que ya casi, casi todo lo que busquen va a estar. Pero lo más importante, hagan comunidad. O sea, si tienen una idea loca, está bien. Hay alguien más que ya la tiene también, júntense. No importa que crean que está descabellada, alguien más en el mundo, ya sea aquí en México o en la India o en donde sea, seguramente la tiene también y pues es mucho más rápido y más divertido si lo hacen en banda que solitos, ¿no?